Hola amigos, estamos transmitiendo en vivo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Francisco Herrera, que nos va a venir a contar de las regresiones. Hola, hola Malu, hola Lucía, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy ya tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar de las regresiones. Voy a poner el tiro el título para que sepan de qué vamos a hablar hoy día. Regresiones con Francisco Herrera. ¿Cómo están? Vamos a fijar el comentario. Ahí. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a hablar con Francisco Herrera, Estudillo. Aquí estás, ya te conectaste. Te voy a invitar, Francisco, para que puedas conectarte. Hola, Maca. Hola, Carol. Vamos a hablar hoy día de las regresiones. Va a estar muy interesante eh, hablar de las regresiones. Así que voy a invitarte, Francisco, a este espacio. Ya, te envié la invitación. Hola, Hola Jimena, ¿cómo estás? bienvenido. Bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo se escucha? Súper bien, súper bien. Bueno, igual me voy a poner el audífono. Bien. Pues estamos súper contentos que vengas a este espacio Mundo Consciente, donde hablamos de las terapias que nos ayudan a ser más conscientes, a evolucionar y a crecer espiritualmente. Así que muchas gracias, Francisco, por estar aquí en este espacio y venir a contarnos un poco de lo que tú haces. Así que bueno, bienvenido y gracias a todas las personas que también se están uniendo para que conozcan a Francisco y nos cuente también de de todo su trabajo, que es bien interesante. Bueno, quiero preguntarte, Francisco, ¿cómo llegas? Porque uno siempre tiene un despertar en el tema espiritual. O sea, nadie es como, todos tenemos alguna historia de cómo llegamos a los temas espirituales. Entonces, ¿cómo tú te aproximas a las regresiones, que es un tema hermoso, fascinante? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue tu despertar? ¿En qué momento te diste cuenta o sentiste el llamado para dedicarte a esto de las regresiones? Bueno, primero para los que están recién integrándose, quiero decirle que estoy muy contento de estar acá. Me siento muy honrado que me haya citado para conversar un rato, o charlar un rato de esto que yo hago, que me encanta. Y si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 20 años atrás de las regresiones, yo te hubiera dicho que no, que no, ni me imaginaba que iba a hacer esto hace 15 años atrás. Empecé más o menos. Había escuchado un par de años antes, tal vez hace unos 17 años, había escuchado de las regresiones y algo despertó en mí. Me quise hacer una. Eh, pero ahí pasó un tiempo hasta que logré, encontré una psicóloga, buscando talleres, cosas así. Encontré una psicóloga, la Mónica Farías, que me encantó. Pero yo no la busqué por eso, la busqué porque ella hacía talleres espirituales, nos juntábamos a meditar, el año 2008 me acuerdo, nos juntábamos a meditar en el cerro. Hicimos un portal el 8 de agosto del 2008. Y pasó el tiempo, seguimos juntándonos, haciendo actividades, y en una de esas ella envió un correo diciendo que iba a hacer un curso de regresión que duraba un año. Yo no tenía en mis planes hacer un curso de regresión en ese momento, pero sí me quería hacer una regresión. Así que tomé el curso con ella, finalmente no llegó nadie más que yo y un amigo, y lo hice el curso para los dos, fue un lujo, y, Claro. y en ese curso mi motivación no era ser terapeuta ni aprender esto, sino que era hacer una regresión. Y cuando tocó el momento de hacer la práctica, yo fui el primer voluntario. Y realmente no tenía idea que iba a trabajar. Yo iba como de guata, quería experimentar lo que era una regresión. De guata significa con instinto, no tenía nada Claro. en la mente claro qué quería.
simplemente sentía la necesidad de experimentar una regresión. Y cuando hago eso, para mi sorpresa, en la regresión aparece una niña de unos 5 años, que era que yo la distinguí como un angelito. Yo le dije un angelito, pero este angelito se acerca a mí y al hablar telepáticamente con este angelito me doy cuenta que es mi primer hijo, que fue un mortinato. Mm, Este hijo, que fue un mortinato, yo lo había olvidado por completo porque esto había pasado hace 13 años antes de ese evento de la primera regresión. Para mí era un capítulo muy doloroso de mi vida, pero yo había dado vuelta a la página, había nacido mi segunda hija y yo me había olvidado por completo. Y ahí aparece mi primer hijo y para mí fue como que me descuadró completamente. Yo nunca lo esperaba que fuera así. Como entiendes, fue una experiencia muy marcadora para mí y maravillosa. O sea, lo primero que aprendí ahí, que la muerte no existe. Había vuelto mi hijo a darme un mensaje hermoso, hermoso, que era justo el mensaje que yo necesitaba recibir en ese momento. Y ahí después de eso, después que terminé esa sesión, que fue básicamente corta, todo cambió para mí. O sea, desde tomarme un vaso de agua tenía otro sentido para mí en la vida, como que antes era teoría, a partir de ahí fue como práctica, fue una vivencia, que poco a poco yo fui cambiando y terminé viajando a Argentina, donde un maestro muy reconocido a nivel mundial, donde hice otra formación más profunda, y de ahí, después del año 2012 más o menos, ya me dediqué a ser terapeuta y dejé atrás mi antiguo oficio, que era la fotografía. wow. Cómo, de alguna manera el camino es conducido por los maestros para que tú puedas llegar a donde tienes que llegar. Y es muy, bueno, las personas que están acá, algunas a lo mejor conocerán las regresiones, pero quizás no todos la conocen. ¿En qué consiste la terapia de regresiones? Porque uno de inmediato piensa en Brian Weiss, ¿cierto? Inmediatamente se va como a las personas como más conocidas, pero ¿en qué consiste la terapia? Porque en realidad más que, no yo no sé si estoy bien, si las regresiones son una terapia o no son una terapia, ¿en qué consiste? Es difícil para quien no ha experimentado ninguna regresión para mí explicarlo, porque no hay palabra, es algo inefable. Cuando la gente lo experimenta, podemos conversar acerca de eso. O personas que han tenido experiencias espirituales de ese tipo, no necesariamente regresiones. Eh, pero voy a intentarlo, ya que imagino que hay gente acá que nunca ha hecho regresiones. Claro. Eh, Te puedo decir varias cosas. Una, la primera, que es una vivencia, es una experiencia, eh, como la vida misma, como la que estamos teniendo ahora. Por lo tanto, implica un aspecto físico, un aspecto emocional, perdón, un aspecto mental y también un aspecto espiritual. O sea, involucra todo nuestro ser, todo lo que somos. Claro. Eso es lo primero que te puedo decir. También te puedo decir que es un contacto consciente con tu alma. Tú, al entrar en estado expandido de conciencia, que es con el cual trabajamos nosotros, empiezas a escuchar a tu alma, o tu alma te empieza a contar una historia que tú necesitas. Y más que contarla, te la hace revivirla. Tú participas Mm, con tu cuerpo actual en una historia eh, que por lo general, puede que no y puede que sí, pero lo más general es que esté en otra época. Puede ser, por ejemplo, en tu niñez, en tu infancia, en una vida pasada, donde tú te ves con otro cuerpo, incluso con otro sexo, o en espacios místicos, antes de nacer, antes de venir a este plano, o como me pasó a mí, cuando me encuentro con mi hijo, realmente no claro. sabría decir si eso fue, en qué dimensión, si fue en la Tierra, si fue en otro planeta, no me quedó claro, pero sí me quedó claro el contacto que ese era mi hijo, o sea, eso no tengo ninguna duda, por la conversación que tuvimos. ¿Qué más te puedo decir? Por lo general, esta vivencia, esta experiencia tiene resultados sanadores, o sea, es terapéutico. Es lo más frecuente que la persona, después de la experiencia, el problema con que vino a trabajar, la dificultad, la enfermedad, los síntomas que expresaba la persona en su vida cotidiana, desaparezcan.
a veces inmediatamente y a veces al transcurrir los tiempos. Ahora, a veces con una regresión ya es suficiente, la persona soluciona su problema, pero eso, yo diría que son de las menos de las veces. La mayoría de las veces la persona necesita hacer un trabajo, que puede ser una regresión al año, una al mes, cada persona va a saber cuál es su ritmo. Hay personas que lo hacen una a la semana, están como, se dan cuenta que no han hecho nunca un trabajo y necesitan realmente solucionar cosas y en un mes hacen 4 regresiones. O sea, es muy personal la frecuencia con que cada persona afronta esta terapia. Eh, ¿Qué más? ¿Y cualquier persona se puede hacer una regresión o...? Eh, sí, prácticamente cualquiera. Hay excepciones. Eh, por ejemplo, alguien que no tenga las facultades cognitivas estables, que no esté bien, digamos, que no Sí. pueda entender las instrucciones que yo le voy a dar como terapeuta. Con esa persona yo voy a tener dificultad. Y hay un grupo de personas que realmente es la minoría, que no sabemos cuál es la razón, que no pueden entrar en regresión. Eh, Ah, claro. la mayoría de las personas estas viene una vez, no resulta. Yo creo que el año pasado habrán a 2 personas o una, no me acuerdo en realidad, de más de varios cientos que atendí el año pasado a personas, eh, que no pudieron hacerlo. Pero las personas que insisten, o sea, vuelven una vez y lo vuelven a insistir, sí pueden finalmente. Yo tuve un paciente que a la 4.ª sesión pudo entrar en regresión. O sea, tuvo 3 fracasos, pero él era muy persistente, necesitaba mucho tener la experiencia y realmente Ah. en la 4.ª sesión pudo tener la experiencia que él quería. O sea, como ves, Qué bueno eso que dices, claro, porque a veces uno piensa que si no puedo hacer, no puedo hacer la regresión en la primera sesión, ya yo no tengo la capacidad, o sea, no se trata de eso, sino que hay que insistir, hay que botar quizá algunas barreras para poder llegar a hacer la sí, regresión. yo te diría, yo puedo distinguir varios factores o características que las personas leen más fácil o no hacer. Generalmente las personas que se vinculan mejor con sus emociones, que las pueden reconocer de forma natural o por educación que has tenido, son los que les cuesta menos, los que rápidamente entran en regresión. Pero las personas más estructuradas, que es la mayoría de los que nos Sí. hemos criado en esta sociedad, también pueden. Hay técnicas que les ayudan. Y esto es como andar en bicicleta. En la medida que tú practicas, cada vez lo puedes hacer mejor. Generalmente hay personas que han hecho conmigo muchas regresiones, 20 o 30 en regresiones en varios años, por ejemplo. Y esas personas llegan a la consulta y ya están en regresión. Eso uno aprende a distinguir cuando la persona está en regresión, o que nosotros decimos en estado expandido de conciencia. Si me permite Claro. explicar un poco qué es lo que es el Sí, estado expandido de conciencia. Realmente es un estado natural. De hecho, muchas veces, muchos de nosotros estamos en estado expandido de conciencia sin saberlo. Por ejemplo, cuando tocamos un instrumento, cuando leemos un libro, estamos muy enfocados en el libro. O cuando estamos muy emocionados, cuando una emoción nos desborda, es que estamos en estado expandido de conciencia y por lo tanto fácilmente entramos en regresión o a veces estamos en regresión. La, la terapia de vidas pasadas ocupa la técnica de la regresión, que es una facultad que todos tenemos. Y regresión significa recordar. Simplemente eso. O sea, todos podemos recordar. Y el origen de la palabra recordar, desde el latín viene recordis. O sea, volver, recordis, a pasar por el corazón. O sea, volver a sentir. Si alguien quiere hacer una regresión, lo que yo le sugiero es que empiece a sentir su cuerpo, a sentir que siente, como que tome conciencia, ojalá lo anote y haga ese trabajo de prepararse desde la emoción. Para hacer una regresión se necesita poca cabeza. Realmente la mente racional es una dificultad. Hay que dejarla como observando la experiencia, dejarla de lado, de alguna forma. sí. Aquí hacen una pregunta, dicen, ¿qué enfermedades se pueden sanar? Si se pueden sanar, primero, si se pueden sanar las enfermedades con regresiones, eh, no sé, ¿cuál es tu experiencia en eso? Sí, en mi experiencia tengo muchos casos exitosos de personas que vienen con diagnóstico psiquiátrico, con diagnóstico psicológico,
como trastornos de la personalidad, por ejemplo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, fobia, miedo. Por lo general, con la terapia regresiva hay buenos resultados y rápidos con eso. Eh, pero quiero decir que la terapia regresiva, en la terapia regresiva trabaja el alma del paciente. El alma del paciente es la que hace el trabajo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, podemos sanar casi cualquier cosa. Hay personas que han venido a trabajar enfermedades físicas, problemas de relaciones, problemas de abundancia de todo tipo, con el dinero, con el amor, problemas con el trabajo. En realidad, fobias, adicciones. También es una terapia por excelencia para eventos traumáticos de esta vida. De operaciones, accidentes, abusos de cualquier tipo, da muy buenos resultados. Qué bueno, qué maravilloso. Sí, hay, Y perdón, hay algo, otra forma también de definir esta terapia, la terapia regresiva, desde la escuela que yo tengo, que es una forma de autoconocimiento. Eh, Como que lo que hay que hacer en la terapia es recordar, como dije, y recordar desde volver a sentir. Y el alma en su sabiduría sabe qué necesitamos recordar, porque yo vengo porque me llevo mal con mi novia, o vengo porque no me resultan los negocios, o vengo porque tengo una enfermedad física, o que el doctor me dijo tal cosa, o el psiquiatra me dijo tal cosa. Eh, y la persona viene enfocada en su problema actual, pero ese problema que viene es un síntoma solamente de una herida que hay en la profundidad del alma, en la profundidad de la psiquis. Entonces, solamente el alma sabe cuál es el origen que está causando ese síntoma. Entonces, cuando la persona se permite dejarse llevar por el terapeuta, el alma toma el control. Y en ese control, la persona revive la experiencia original, ya sea de esta vida, del nacimiento, de la vida intrauterina, o de otra experiencia anterior, antes de estar en el cuerpo físico. Eso de por sí, el solo hecho de recordar en el sentido de revivir, ya es sanador. La terapia regresiva además tiene muchas aplicaciones desde el mundo chamánico. Se trabaja, por ejemplo, la recuperación de energía, o sea, la recuperación del alma, que es una práctica chamánica muy antigua. sí. Entonces el paciente empieza como a adquirir la herramienta de manejar sus energías, empieza a aprender cómo se maneja la energía. Y además de eso, lo más general es que la experiencia de por sí te entrega autoconocimiento. Te empiezas a enterar de quién realmente eres tú. Entonces, aparte de sanar el problema que vienes a sanar, de conocerte tú un poco más, aprendes un poco más acerca de ti, acerca de la vida, o sea, te entrega sabiduría como resultado final. Claro. Es maravillosa, yo por eso me quedé acá, porque creo que hasta el momento de lo que conozco es la terapia con la que más puedo ayudar a las personas Sí. desde esta perspectiva. Dijiste algo súper interesante, que es recuperar el alma, porque a veces tenemos episodios muy traumáticos y de alguna manera un pedacito de nuestra alma se queda en ese episodio. Entonces, o no sé si nos puedes contar alguna experiencia, o cómo recuperas ese pedacito de alma a través de la regresión? Sí, te voy a contar, yo creo que algunas anécdotas o experiencias se me van a venir a la memoria, pero para los que no saben, el mundo chamánico, la sabiduría chamánica, trabaja lo que es pérdida y fragmentación del alma, perdón, fragmentación y pérdida del alma. Cuando hay un episodio traumático, a nuestra esencia, a nuestra alma le es muy difícil seguir en el cuerpo, porque es muy doloroso, es muy difícil estar en el cuerpo. Entonces, como sistema de protección, una parte del alma se sale del cuerpo y mira la experiencia desde afuera. Es lo que conocemos, generalmente se me salió el alma del cuerpo. O sea, puede pasar desde el reloj despertador que te asuste, que hay una pérdida del alma. Pero lo más frecuente es en la niñez, en la infancia. Una paliza, un abuso, nos perdimos, una enfermedad grave, una estancia en el hospital, hace que una parte del alma salga del cuerpo. Y
Lo que hacen los chamanes, cuando había alguien enfermo en una tribu, en una sociedad tribal, la tribu se reunía y el chamán empezaba a tocar el tambor, por ejemplo, o a cantar una canción, y con eso iba expandiendo su conciencia, y el chamán viajaba a un mundo interdimensional, a un espacio no ordinario de conciencia, donde ubicaba el alma de esta persona que estaba enferma, y la traía de vuelta y la insuflaba en el cuerpo de la persona. En la terapia de vidas pasadas ocupamos el mismo principio, pero aquí no es el terapeuta el que hace el viaje, sino que es la propia persona la que ubica el alma donde está fragmentada. Por ejemplo, algo muy típico que es en los abusos que hemos sufrido en la infancia, sea abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Cuando la persona recuerda el momento, por ejemplo, un adulto de 50 años, vuelve a cuando tenía 7 años y vuelve a recordar ese episodio traumático. Uno lo acompaña con mucho cuidado, con mucha compasión, porque es importante que la persona sepa qué pasó y cuando él se darse cuenta qué dijo el abusador, cómo reaccionó él. Ahí, por ejemplo, se genera multiplicidad de programas mentales que finalmente se convierten en mecanismos de defensa que nos gobiernan en la vida adulta. Entonces la persona puede decir, por ejemplo, yo no puedo más, solamente puedo lo que puedo. Que en el momento de la infancia le sirvió como mecanismo para salir de esa situación, para, por ejemplo, no caer en la culpa o poder seguir sobreviviendo. Pero a la larga, cuando tiene 50 años, esa persona no puede salir de su zona de confort, no puede crecer, no puede lograr nuevas metas porque tiene ese mecanismo a nivel inconsciente muy arraigado. Entonces, que me están diciendo algo. Perdón. No distraigan a Ya, Francisco. sí, es que una alumna Está muy me está interesante. enviando algo. Ya, entonces, la persona todavía no se da cuenta de ese programa. Y al darse cuenta del programa lo puede desactivar. Puede decir, yo reacciono de esta forma porque eso lo pensé en el momento. Adicionalmente a eso, a la creación de varios programas, no es uno porque es un estado de shock que está sufriendo el niño o la niña, una parte del alma se sale del cuerpo. Entonces, con la ayuda del terapeuta, la persona puede ver dónde está su alma. Y es muy frecuente que la persona diga, cuando yo le pregunto, fíjate bien, ¿dónde está tu alma? La persona diga, está detrás de la puerta, está debajo de la cama, está en un rinconcito, se fue al colegio, se fue al útero de mamá, se regresó a la luz, en fin, el alma se puede ir a cualquier parte, pero la persona lo ve. O sea, el adulto de 40 o 50 años o la adulta ve a la niña de 5 o 7 años que está asustada en un rinconcito de la pieza mientras está experimentando el hecho traumático. Entonces yo ayudo que esta persona adulta le explique a esa niña que el evento ya pasó, que nadie va a seguir abusando de la persona, que ahora puede defenderse, que el cuerpo es un lugar seguro. Entonces la niñita que está asustada, que es una parte de este adulto que no está disponible como energía, puede volver al cuerpo. Y los efectos son sorprendentes. O sea, la persona se llena de energía. Si la persona antes le costaba levantarse, tenía que hacer grandes esfuerzos, o necesitaba tomar medicamentos, de pronto empiezan a dejar de necesitar eso, empieza a llenarse de vitalidad. Y la persona empieza a darse cuenta de muchas cosas en su vida que antes no se había dado cuenta. Puede saber qué tiene que hacer, cómo reaccionar ante los eventos de la vida, cuáles son las mejores elecciones que tiene que tomar. Esto varía para cada persona, es paulatino o a veces muy rápido, a veces necesitan varias regresiones o esperar un tiempo entre una y otra. Son los caminos del alma. Hay Sí. una colega mía, la Viviana, que tituló un libro que escribió ella que le puso El alma sabe. Y en realidad eso confirmamos nosotros, que el alma de cada uno de nosotros sabe. Lo que pasa Sabe todo, es que sí. nosotros vivimos aislados del alma, no escuchamos el alma. Entonces, y eso nos aísla de nuestra propia sabiduría. Todos tenemos dentro de nosotros una gran sabiduría. Y ahí está la solución a todos los problemas o los grandes y pequeños problemas que necesitamos. Sí. Están preguntando cómo te ubican. La página de Francisco es Trabajador
de la luz, para que Punto vayan CL. Ahí en la página, y también por Instagram. sí, en Por este Instagram, Instagram, Trabajador de la Luz. el Instagram es Mm, Trabajador de la Luz, la página es trabajadordelaluz.cl y mi correo es trabajadordelaluz @gmail.com. Ahí ya. pueden hacer. No sé si tú vas a guardar este en vivo. Sí, eh, va a quedar en vivo y te lo puedo enviar también a ti, te lo puedo compartir. Estupendo. ¿Ya? Y ahí tal vez en la descripción puedas poner los datos Sí. que siempre la Yo voy a poner gente tus datos también en la se, descripción para que te puedan ubicar. Mira, aquí preguntan cuánto dura una regresión. por lo general, porque varía, esto varía para todas las personas. Yo creo que yo he hecho cientos, miles de regresiones, ya voy cerca de las 2000 regresiones en la práctica clínica. Y creo que ninguna regresión es igual a otra. Hay factores comunes, hay cosas que se parecen, pero ninguna es igual que la otra. Y creo que las regresiones más cortas que he hecho podrán ser 15 minutos, que es muy poco frecuente, Claro. y las más largas serán alrededor de 4 horas. Eh, Wow. la media son alrededor de 2 horas. 1 hora y media, Ya. 2 horas, 2 horas y media. Eso es como la mayoría de las regresiones se pueden manejar en ese tiempo. Y también te digo que como se trabaja a nivel del alma, las personas no se dan cuenta que han pasado 2 o 3 horas trabajando. Después se Claro. levantan de la colchoneta y dicen cuánto tiempo pasó. Y les digo, pasó 1 hora y media, pasaron 2 horas y dicen, no, me parecieron que fueran 5 minutos. O sea, o me parecieron que fueron un año. Como que era, cada persona Claro. lo vive en otro tiempo, porque constatamos que a nivel del alma el tiempo no es como lo experimentamos nosotros, Sí, no es lineal. claro. La verdad que yo a esta altura no sé si existe, a lo mejor es circular, a lo mejor es simultáneo, pero no es como lo percibimos con los sentidos físicos. Sí, ¿Mm? así es. Eh, solamente se puede entender viviéndolo. ¿Mm? Así es. Pero aquí una niña dice, te sigo hace muchísimo tiempo, pero jamás me he atrevido a hacerme una regresión y me encantaría ya. Entonces, que se atreva, que se lance. Las regresiones son hermosas. Me surge una pregunta, Francisco, porque hay una parte de las regresiones que es muy bella, que es cuando es antes de encarnar en esta vida, en vidas anteriores, cuando hemos muerto en una vida anterior. ¿Qué es lo que sucede en ese punto entre la muerte de nuestra vida anterior y la reencarnación a esta vida? Uy, pueden pasar muchas cosas. Ya que me hace Para esa que nos cuentes pregunta, un claro, poquito. sí, pueden pasar muchas cosas. Como digo, no hay dos experiencias iguales. Y hay libros enteros escritos sobre lo que se conoce como el espacio entre vidas. Eh, y eso es lo que quería decir. Los nombres que le damos nosotros, espacio entre vida, vida pasada, nos encontramos con pérdida del alma o con entidades adheridas también, por Ujú. ejemplo, nos encontramos con Sí. seres espirituales que nos influyen. Eh, le llamamos almas perdidas. eh, Otros terapeutas tienen otro nombre. Desde mi punto de vista, yo creo que son nombres que les damos para poder manejarlos. Mm, Pero yo siempre sí, me pregunto, tal vez desde el mundo espiritual, nada de esto es como nosotros le ponemos el nombre, tal vez no es así. Se parece y para nosotros nos sirve, nos funciona, pero un ángel a lo mejor lo ve de forma muy diferente, o un ser desencarnado. Entonces, y eso es justamente lo que pasa en el espacio de entrevida. Se puede llegar desde la terapia regresiva de varias formas. Una forma es directa, que es cuando eh, a un paciente, y es la única regresión que yo lo hago grupal, y por lo general la hago al final de la formación. Hay una formación que hago que dura un año, cuando mis alumnos también han trabajado bien su alma, al final hago esa regresión que es el propósito del alma. ¿Mm? ya. Entonces, la técnica es enviarlo directo al momento cuando estaban planificando la experiencia en la Tierra, esta experiencia. Generalmente están con su Wow. maestro, con su guía, a veces están solos, pero ellos ya saben a qué van a venir, con qué Mm, familia se van a encontrar, cuáles van a ser sus padres, cuál es el trabajo que vienen a hacer en este cuerpo físico, qué es lo que el alma al final de la encarnación pretende lograr o conseguir. O sea, es como que un arquitecto hace los planos de un edificio, que claro. después en el camino las cosas cambien, puede pasar. Pero sí, la mayoría de las personas, o casi todos, por no decirlo, yo me he encontrado que vienen con un propósito, con un plan previo antes de encarnar.
Y eso sucede antes de la concepción incluso. Pero también hay claro. otras formas de que la persona puede experimentar el espacio de vida, el espacio entre vidas, perdón. Y es después de la muerte en una vida pasada. Muchas veces después de experimentar una vida pasada, mueren, la persona retira la energía de esa, o la experiencia, y yo lo ayudo a llegar, yo digo, toma tu energía y dirígete a la luz. Yo esto se lo digo a todas las personas sin explicarle nada, sean Sí. católicos, creyentes, ateos, lo que sea, y todas las personas hasta el momento, sin excepción, cuando les digo, lleva tu energía a la luz o dirígete a la luz, saben dónde ir. Pueden, Mm, llegan y de repente se ven en un espacio donde hay mucha calma, se sienten plenitud, todos los dolores de la vida anterior desaparecen, se sienten en expandidos, sienten la unidad, en fin. A esto me refiero yo, que las palabras quedan cortas, queda inefable. sí, Y en sí. ese espacio, dependiendo cómo haya sido la vida anterior que recordaron, pueden permanecer un rato, pueden encontrarse con ángeles, pueden hacer preguntas para esta vida, pueden, eh, a veces van directo, pasan por la luz, pero inmediatamente van a otra encarnación, a veces a esta, a otra vida que necesitan recordar. Y a veces, como dices tú, se van a este espacio previo antes de encarnar, donde están diseñando la próxima vida. Eh, como digo, depende de las necesidades del alma del paciente, qué va a pasar ahí. Mm, Muchas veces también aparecen en el espacio entre vida eh, los guías espirituales que tenemos, aparecen parientes que ya partieron a saludarnos, a darnos un consejo. Es un momento muy precioso y yo cada vez, desde mm, la técnica que estoy aplicando ahora, lo ocupo más para que las personas traigan sus preguntas de la vida cotidiana de hoy día y puedan preguntarle a un ser de más alta vibración, a un ser de luz, o simplemente a la dimensión de la luz, alguna duda que tengan para poder resolver hoy día. Eh, mm. y hay de todo tipo de experiencias, gente que me estoy acordando ahora se ha encontrado con Jesús, con el Arcángel Miguel, como yo que me encontré con mi hijo que había muerto, en fin. Sí, O se encuentran con alguien que nunca habían visto, pero les trae un mensaje o ocurre una experiencia. Yo creo que sí. esto nos falta por agotar todavía. Pueden pasar muchas más cosas en este espacio de entrevía que aún no descubrimos, porque creo que esta dimensión de la luz es infinita. Y para terminar lo que te estoy contando, la dimensión de la luz o el espacio de entrevida es una dimensión, no es un lugar físico. Por lo tanto, está aquí y ahora. Mucha gente lo puede experimentar sin necesidad de una regresión. Es más que se contacte con su interior, cierra los ojos y puede tener una experiencia de ese tipo. Lo que a veces se llama una epifanía. Entonces, las dimensiones están todas aquí. Las vidas pasadas, las vidas futuras, la espacio entre vidas, la vida física, tal cual, está todo sucediendo ahora. Ahí uno descubre que somos seres multidimensionales. No, Estamos en más de una dimensión al mismo tiempo y no lo sabemos. Y cada experiencia que tenemos en estas múltiples dimensiones está afectando la vida de hoy. Yo creo que esto al futuro va a ser una medicina o una práctica más común. Porque las cosas creo que en el futuro, no sé cuánto más, se van a resolver a un nivel más de la esencia de lo que somos. Y no a un nivel tan sí. físico como lo estamos resolviendo en la cultura actual. Como en la cultura actual lo resolvemos a lo biológico, a lo físico, a lo práctico. Y al elevarse uno y mirar las cosas de una perspectiva más amplia, las soluciones pueden ser mucho más rápido, más simples, con menos dolor, con menos sufrimiento, y los resultados son una mejor calidad de vida, una vida más llena, más completa. Así es. Mm. O sea, este tipo de terapia, en el fondo, al conectarte con el alma, inmediatamente te da te lleva a esa plenitud y a esa universalidad que eres tú, porque en el fondo nosotros somos súper poderosos, pero tenemos que llegar a ese camino, como dices tú. Mira, aquí hay una niña que dice, la Pía dice, yo siento que mi alma se fraccionó a los 7 8 años. Desde esa edad perdí una fuerza que no he podido recuperar, pero no puedo recordar qué sucedió. O sea, sería súper bueno que se hiciera una regresión, la Sí, Pía. sí, porque ella, o sea, como digo, el alma sabe, ella Mm, sabe la edad,
que pasó algo, pero claro, hay un sistema de protección. Cuando pasamos un evento traumático, que la gran mayoría de los humanos somos muy traumados, yo no he Sí, conocido nunca a nadie que no haya tenido eventos traumáticos en la vida, es muy común. eh, Como mecanismo de defensa para seguir con la vida, eso lo encapsulamos, lo guardamos al fondo de la conciencia, para poder seguir con la vida, si no sería muy doloroso. Pero después exacto. llegamos a la vida adulta y algo no funciona, algo nos pasa, tenemos límites muy estrechos, no podemos desarrollar nuestra capacidad, nuestras habilidades, y eso es porque tenemos una tarea pendiente, ya sea tenemos que resolver algo que no está resuelto, que se está expresando en eso. Entonces, hay personas como Pía que lo saben, pero hay personas que ni siquiera saben lo que sabe Pía. Entonces, Pía ya está, el Sí, alma de Pía ya está trabajando en eso, al darle esa información. exacto. Es cosa de ahora, de la parte humana, de la parte de la personalidad, tomar la decisión de los pasos indicados. Y, y Pía, permítame que te diga, tú sabes cuándo tienes que hacerlo. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos. Eh, los mismos Así programas tal es. vez nos dificultan, pero no sé, hay que dejarse, más que guiar por la cabeza, como digo yo, por la guata, por la parte Que de fluir. acá, por la parte de acá del core, del Sí, núcleo. ¿Mm? Ahí exacto. está, hay mayor sabiduría que en el cerebro. Hay que sentir, porque en el fondo ahí es donde está también nuestra decisión. O sea, Sí. el miedo está acá en la mente, pero realmente nuestro corazón es el que nos va a dar el impulso. Las grandes, Aquí Samir dice, perdón, las grandes decisiones de la vida las tomamos no las tomamos pensando, las tomamos del instinto. Nos mm, casamos, tenemos hijos, mm, hacemos un viaje. Cuando nos atrevemos a hacer algo, si lo pensáramos mucho, nunca lo haríamos. Va desde exacto, otra parte de nosotros cuando tomamos esas decisiones que son maravillosas por lo general. así es. Mira, aquí Samir dice, Francisco, está hablando de ti, en una terapia me hizo ir a ese espacio entre vidas y vi un guía espiritual que me dijo algo muy importante para mi vida. Ay, qué bonito, un paciente tuyo. Aquí también otra persona dice, una vez no, salí con mi maestro espiritual, parece, no sé. Fue muy real, jamás he podido olvidar, me quedó grabado su imagen y su nombre, y eso es lo que me gustaría trabajar. Claro, se pueden volver a encontrar con los maestros espirituales a través de la regresión, yo creo que sí, ¿cierto? Creo que lo importante es tener una motivación. Para que la regresión funcione, ya sea, a veces hay que tener las ganas de hacerlo. A veces esa motivación, como en el caso de mi primera regresión, que creo que fue la regresión más impactante, yo me he hecho como 18 regresiones en mi vida, y esa fue la primera, y la motivación ahí era completamente inconsciente. O sea, era mi alma la que me llevó para allá. Pero hay Mm, personas que vienen desde la motivación, por ejemplo, como Pía. Es más consciente, ella sabe que tiene algo sí, que tiene que solucionar. Y a veces una persona puede tener algo mucho más elaborado desde la mente, pero hay como una sincronización entre cerebro y corazón. Estamos alineados. Entonces, lo que decidimos con la mente es lo que sentimos a un nivel del cuerpo, del corazón. Y eso es fabuloso, eso demuestra una evolución, un desarrollo y las experiencias pueden ser muy, muy hermosas y de mucho crecimiento. te quiero hacer una pregunta, Francisco, que es como desde tu experiencia, te voy a hacer una pregunta un poquito loca, pero ¿te ha Pregunte tocado nomás. ver a alguien que, por ejemplo, en vidas anteriores ha estado en otros planetas, reencarna desde o desde otras dimensiones, o sea, que en su vida anterior no vivió acá en la Tierra, sino que vivió en otros planetas o fue directamente un extraterrestre, digamos? ¿Te ha Sí, tocado una experiencia así? sí, varias. Eh, Creo que ¿Nos lo puedes último, compartir alguna? Porque creo que eh, es súper interesante eso. Algunos vamos cada, a decir cada, somos extraterrestres. eh, yo creo que la mayoría no somos de la Tierra, o sea, el cuerpo es de la Tierra, pero el Mm, alma no es de la Tierra. El alma viene de los orígenes de la creación, del creador, de ahí somos todos, desde mi opinión. Pero el cuerpo físico sin duda es de la Tierra, entonces somos como una mezcla de un elemental de la Tierra con una esencia no física. Y eso es lo que produce la encarnación. Y no solamente hemos encarnado en este planeta, hemos encarnado en otros planetas, en otras dimensiones, y hay muchas experiencias. Me recuerdo
una experiencia de hace muchos años durante mi formación, en una práctica con una colega. Yo estaba dirigiendo la regresión, había un profesor que me estaba supervisando y esta colega era un villano en una vida anterior, acá en la Tierra. Era un ser, lo que se llama un victimario. No tenía piedad por nadie y mató a mucha gente. Bueno, muere esta persona eh, y, y él se da cuenta de lo que había hecho. Entonces dice, yo merezco, esto no tiene perdón de Dios, merezco sufrir por esto, no, lo hice muy mal, se arrepiente. Y resulta que al desencarnar no se va a la luz, yo no lo puedo llevar a la luz, al alma de esta colega, Mm. y sino que se ve como en un asteroide, como en un pequeño planeta en la mitad de la nada, en el espacio. Y ahí estaba todo oscuro alrededor y no veía nada a su alrededor. Y así pasaba y yo le decía, anda de la luz, y no podía. Entonces, de repente está ahí y ve que una nave espacial se le acerca y lo invitan a subirse a la nave espacial. Bueno, como estaba ahí abandonado en ese lugar, se sube a la nave espacial con unos extraterrestres y estos extraterrestres lo llevan a otro planeta donde él encarna como una especie de máquina. Era unos seres que en ese planeta muy metálico o con poco biológico y donde prácticamente eran esclavos, los trataban pésimo y los ocupaban para explotar ese planeta. Y ahí este hombre tiene, no sé si hombre o mujer, el alma de esta colega tiene una experiencia paupérrima, una experiencia de mucho sufrimiento donde trabajó toda su vida y finalmente termina como un desecho, como una chatarra. Y ahí después de eso pude ver a la luz. Entonces, en esa experiencia, aparte de la persona de enterarse que vivió como en una dimensión muy extraña, se dio cuenta el poder de los programas mentales, lo que nosotros en psicología llamamos mandatos. O sea, la persona al desencarnar en una vida pasada, dijo, esto no merece el perdón de Dios, merezco sufrir. Claro. Y esa creencia la hizo tener la otra experiencia en esta vida tan rara donde sufrió toda la vida, fue un esclavo. ¿Ah? Y cuando terminó esa experiencia que él mismo se la había decretado, pudo seguir con su camino evolutivo. Y esto es algo bastante frecuente que encontramos en la terapia de vidas pasadas, que la causa de nuestras penurias en esta vida, los responsables somos nosotros mismos. En algún momento nosotros creamos programas mentales que nos hicieron vivir lo que estamos viviendo. Enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, problemas de relaciones, lo que sea. Los responsables somos nosotros. Es lo que se llama la ley del karma. El karma no es ninguna maldición, no es algo que venga de afuera que me va a pillar como una ola, sino que es el resultado de mis acciones y pensamientos que los vuelvo a experimentar. El karma sucede hoy día mismo, desde mis pensamientos actuales, y hoy día yo lo veo que cada vez más rápido, lo que pienso, lo que hago, lo que siento hoy, me vuelve inmediatamente. Pero también me vuelve lo que yo he creado, he sentido, he hecho en vidas anteriores. Entonces siempre estamos reparando el karma. Es muy frecuente que la vida de nosotros en la Tierra sea una vida de reparación, antes de poder disfrutar o poder aportar a este mundo. Lo primero que tiene que hacer el alma es reparar, que es lo mismo que sanar el alma. Una vez que hemos sanado el alma, podemos hacer prácticamente lo que queramos. Pero siempre ya tenemos esa sabiduría que todas nuestras acciones nos van a llegar de vuelta. Entonces, cuando integramos ese saber, nos dedicamos a hacer el bien, ¿eh? Nos dedicamos a dar lo mejor de nosotros a los demás, o sea, a toda la humanidad, porque eso nos va a llegar automáticamente de regreso a nosotros. Así es. Así es. Qué bonito eso lo que acabas de decir, porque en el fondo es como, estamos hablando del karma, del dharma, o sea, de cómo nosotros a través de nuestra propia evolución vamos creciendo y nos podemos permitir también entregar a los demás un servicio de amor a partir de nosotros empezar a conectar directamente con la divinidad, o sea, cómo nosotros podemos ir transformándonos también. Y me parece súper interesante lo que dices de los programas, de cómo nos programamos en vidas anteriores incluso, o sea, como tendré que pagar por esto, así que en la próxima vida me toca pagar. Qué importante también las promesas que hacemos, promesas de amor de vidas anteriores, que supongo que también te ha tocado ver.
te amaré por siempre y en todas las vidas y wow. Sí. Resulta que también eso te impide avanzar en términos también amorosos. Eh, Eso que dices tú es muy frecuente donde la persona, el motivo de consulta que la trae a hacer la terapia es que no puede concretar una relación de pareja. Eh, Siempre algo pasa que se cae, que no le resultan, o que ella no puede expresar el amor. Y es bastante frecuente que la persona vaya a una vida anterior donde tiene un gran amor y hace una promesa. O a veces está en un convento y hace un juramento de castidad. castidad, claro, o un juramento de fidelidad. También pasa con la abundancia, un juramento de Carencia. un voto de pobreza. Mm. Hay muchas sorpresas, pero no se crean que siempre es así, porque pueden ser otras causas también. Creo que la mayoría de las experiencias que tenemos hoy día son multicausales. O sea, hay más de una causa que está Sí. creando una experiencia en esta vida. Te iba a preguntar algo, bueno, yo trabajo con el árbol genealógico, entonces te voy a hacer una pregunta respecto a eso. Nosotros, ¿qué te ha tocado a ti como experiencia en las regresiones? ¿Las personas eligen a sus padres antes de nacer? Sí, pero también a veces hay un ser espiritual que se lo asigna, o alguien un sabio de la luz que le dice, estos van a ser tus padres. Lo que sí, la persona termina por aceptarlo, nadie te obliga, ¿m? Pero a veces no lo elegimos. A veces ya vienen elegidos de antes por experiencias de días anteriores, anteriores porque tenemos un conflicto, una deuda kármica con alguno de los padres que nos vamos a juntar. Eh, Muchas veces vemos que, por ejemplo, la persona viene y se lleva pésimo con su madre o con su padre. Desde que nació, el papá o la mamá no lo quiso. Eh, bueno, y cuando hace la regresión, ve que él en una vida anterior, él fue el victimario de los padres. Entonces, claro, la mamá la tenía dentro de la guata y ya sentía que el ser que estaba dentro de su barriga era el ser que la había asesinado en una vida anterior. Entonces, por eso tuvo una repulsión desde un principio. Y en la sabiduría del alma, estos seres por lo general llevan muchas vidas turnándose el rol de víctima y victimario y se vienen como haciendo pedazos, por decirlo en un lenguaje muy vulgar, como que la sabiduría del alma los pone así. Uno van a ser dentro del otro, van a ser familiares muy cercanos para que estén obligados a amarse, a aprender a amarse a pesar de las diferencias, a aprender a perdonar. Porque eso es lo que buscamos todos, aprender a amar. Sí, Es una tarea así es. bastante difícil, si no, no es fácil aprender a amar. Hay que amar la familia porque para que no te toque de nuevo. Para no repetirse la experiencia. Claro. Podemos estar de nuevamente con familia desde otros lugares y podemos tener experiencias muy bellas, muy agradables. No solamente tienen que ser malas, pero para eso tenemos que haber trascendido ciertos límites. Por ejemplo, el perdón. Pero hay muchos más. Eh, Experiencias que el alma tiene que conocer y experimentar. Aquí hay una pregunta súper buena de Vale. Dice, ¿el alma en qué momento entra al cuerpo? ¿Desde la concepción o ya más avanzado el embarazo? Varía también. Eh, por lo general, lo que más frecuente se ve es que durante la gestación el alma está entrando y saliendo del cuerpo. Va a depender en una medida de cómo ha sido esa gestación, de cómo ha sido ese embarazo y esa concepción. Si los padres pasaban peleando entre ellos, tenían muchos problemas, tenían dificultad económica o lo que fuera, el alma no se va a sentir incómoda, va a estar lo justo y va a mirar un poco desde afuera. Eh, pero cuando los padres están en armonía, no tienen grandes problemas, el alma va a entrar rápido a quedarse en ese cuerpo. Lo frecuente es que es que no hay nada fijo, pero es Mm. muy poco frecuente que desde un principio el alma encarne por completo. Yo diría que el proceso de encarnación dura generalmente hasta los 7 años. O sea, empieza en la concepción, continúa en la gestación, después el nacimiento y la primera infancia, uno termina de encarnarse más o menos completo.
incluso como en mi caso, yo terminé de encarnarme no hace más de 10 años, como a los 40 y tantos ya terminé de encarnarme, me resistí mucho a encarnarme. Pero mira, yo pienso que sobre ese tema, yo cuando quedé embarazada, las 2 veces yo supe inmediatamente que había quedado embarazada, porque sentí una energía en mi cuerpo, así entrando, pum, al tiro. O sea que yo creo que efectivamente el alma ya empieza a entrar, la energía empieza a entrar a veces, ya, porque también, como tú dices, no siempre es igual, pero sí yo lo sentí en mis embarazos inmediatamente. O sea, yo sabía que estaba embarazada. Fue muy increíble, pero es por la energía que se produce, que es una energía de vida. Es tan fuerte, yo creo, la energía de vida cuando se Sí, conecta, que de alguna manera es como una cosa que va hacia arriba, hacia el cielo, hace como una cosa impresionante, creo yo, a nivel energético, por eso que uno percibe, y no soy la única, o sea, he hablado con amigas que también han sentido cuando han quedado embarazadas, por lo tanto, sí pasa algo ahí, ya en algunas yo, mujeres. yo tengo dos, Aquí en... perdón, yo tengo dos experiencias en ese sentido bien extremas. Con mi primer hijo ni me enteré, no me enteré No, para nada. Y durante la gestación de mi primer hijo yo estaba muy ausente, pero debido a esa experiencia que tuve tan fuerte con mi segunda hija, yo en el momento que la creamos con su mamá, yo supe que era una mujer y supe que estaba que era una concepción. O mm, sea, a pesar de que soy hombre, estoy un poco más lejano, yo lo supe ahí. O sea, me lo conecté sentiste con al tiro. ella mucho más rápido y no tenía idea, no había hecho ningún trabajo de regresión, no sabía nada de lo que sé ahora, pero ya tenía esa intuición, lo supe. Sí. Aquí pregunta la Natalie, dice, ¿siempre volvemos con el mismo núcleo de personas? Espero que no, porque sería muy fome, pero cuéntanos tú, Francisco. Eh, Mira, es frecuente que las personas se vean con la pareja de ahora, con la mamá, con el papá, con los hermanos, se vean en vidas anteriores. Pero yo no podría decir que son la única encarnación. Probablemente lo recuerden porque ahora tienen ese núcleo familiar y recuerdan cuando estuvieron antes, porque necesitan recordarlo para la experiencia de esta vida. Pero muchas veces las personas se ven en núcleos familiares o con vínculos fuertes, con nadie que han conocido esta vida. Eh, Mm. yo creo que tenemos muchas encarnaciones que ignoramos, muchas experiencias. La mayoría de las personas con que yo trabajo son almas que han encarnado muchas veces, tienen mucha experiencia. Entonces, mm, como que no hay límite. No es que siempre viajemos como en racimo. Yo creo que cumplimos un ciclo y después ya Y experimentamos pasamos, conocernos con otra alma. claro. Aquí pregunta si los animales pueden haber tenido vidas pasadas. ¿Nos encontramos con nuestros animalitos en vidas anteriores? Sí, incluso yo te digo que algunos pacientes han experimentado como animales, como, Wow. como mamíferos, por ejemplo, animales más evolucionados, pero también como animales muy primitivos, como animales unicelulares, animales marinos, muy antiguos, muy prehistóricos. Hay de todo. O sea, prácticamente no hay límite para tener experiencia. Me acuerdo, por ejemplo, una persona que tuvo una experiencia muy bella donde era un árbol de un gran bosque y experimenta la tala de ese bosque. Y mucha de la, digamos, de la angustia o la tristeza o melancolía que tenía en esta vida estaba producida por esa experiencia que habían talado todo el bosque y él había quedado hecho un conchito de tronco. Y se veía así en una parte muy despoblada y experimentó todo, desde que era un bosque muy Claro. frondoso, cuando llega unos leñadores y arrasan con el bosque. Entonces, como te digo yo, que he tenido pacientes que han sido eh, Drácula, el hombre Son, lobo, son eh, elementales algunos, ¿no? O sea, también, que cuando también, hadas, elfos. hadas, duendes, Mm. no hay límite en realidad, todo puede Eso es pasar. lo increíble de cómo en realidad en la Tierra estamos como seres humanos disfrazados, digamos, pero tenemos toda una historia detrás de distintas vidas en distintos planetas, en distintas Sí. dimensiones. Es muy increíble, muy ¿Y impresionante.
Sí. El mayor beneficio de enterarse desde el cuerpo propio, ahora desde la personalidad, de todas esas experiencias que hay en uno, que el drama de la vida actual comienza a desaparecer. Uno puede tener problemas, dificultades, incluso tragedias, pero ya no las vive con drama, ¿eh? Las vive como una experiencia más. Claro. Entonces, la sanidad para vivir esta vida actual cambia exponencialmente. El cambio que uno tiene como persona al trabajar en terapia de vidas pasadas, incluso al trabajar como terapeuta. Eh, Mm. una de las experiencias más bonitas que tengo yo es la formación, donde la persona, donde veo Cuéntanos de como... tu formación, Francisco, porque yo Sí, sé que vas a hacer una formación ahora pronto de regresiones. Cuéntanos. sí, gracias por la pregunta, Jimena. Ahora en abril, el 22 de abril, parte una nueva formación. Esta formación dura 10 meses, o sea, esta formación terminaría en enero del próximo año. Ya hay, la mitad del cupo ya está ocupado, quedan 3 cupos más, son grupos pequeños, y lo que te quería contar es que lo que más me gusta de esto es ver la transformación que tienen mis alumnos de cómo llegan las primeras clases a cómo terminan en la clase número 20, porque son 20 clases, son 20 jornadas. Son otras personas. O sea, las personas llegan con miedo, con angustia, con temores, con baja autoestima, y terminan siendo unas personas que no se parecen para nada a lo que empezaron. Muchas personas vienen a esto por un tema de sanación personal. No vienen pensando en dedicarse a ser terapeuta, pero Claro. al final del camino dicen, va, capaz que sea un camino. Y empiezan a ofrecer, hay muchas alumnas que llegaron como sanación personal y ahora yo las veo que están trabajando como terapeuta. Y hay otros que vienen ya decididos a incorporar esta herramienta como una herramienta más dentro de su Terapia. batería de herramientas. Mm. Mm. Qué bonito, bueno, quedan 3 cupos, así que no queda mucho y qué bonito que hagas un curso también personalizado porque las personas pueden aprender muchísimo más. ¿Sí? Y Eh, perdón, otra cosa que yo soy uno de los pocos que conozco dentro de mis colegas que están haciendo lo mismo, que están haciendo el curso 100% presencial y de cupos pequeños. Yo durante la pandemia hice curso online y creo que es una bendición. Tanto hacer terapia como hacer curso online es una gran bendición porque podemos llegar a rincones del sí, planeta donde no podíamos llegar. Pero el sí, sabor, el color de la experiencia cuando es presencial es completamente diferente. Entonces así es. yo mientras tenga capacidad voy a ser presencial. De hecho, tengo proyectos el próximo año de ampliar el cupo, de hacer cursos más grandes, eh, donde también sea presencial, donde sea en lugares rodeados de naturaleza, donde se presta muy bien para hacer estos como especie de retiros. Claro, El encuentro con el alma, hay que crear las condiciones. Eh, sí. y por último, para mí, ser terapeuta es una de las formas que más yo me he sanado y he crecido y evolucionado. O sea, el ser terapeuta en terapia de vidas pasadas te ayuda a crecer, a sanarte. Yo no recuerdo tanta, a pesar de que me he hecho muchas regresiones, creo que el mayor beneficio en el avance mío, en el desarrollo, evolución y por lo tanto sanación personal, es desde el rol de terapeuta. Así es. Sí, porque tú mismo te estás mirando todo el tiempo para ser un Sí, mejor terapeuta. sí. Y tienen los Estás espejos olvidado. tuyos, los pacientes son tus maestros, los pacientes te Sí, también. enseñan y te sanan. Así Lo es. que pasa es que ellos no se enteran, pero uno sí. Claro, uno sabe. Sí. Mira, la Catalina hace una pregunta que es bien interesante, ya que estamos en el tiempo, pero dice, en una regresión se puede ver un hijo que perdí. Dice, lo he visto solamente en sueños. Ella puede volver a conectar con esa alma de su pequeño, tú te contabas tu propia experiencia, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir a Catalina? Sí, Catalina, claro que sí. De hecho, los sueños también son experiencias del alma. Eh, entonces, son reales, porque son experiencias. Lo que pasa es que están en un lenguaje onírico. Eh, es frecuente, la persona dice, tengo un sueño repetitivo. Y empezamos la regresión por el sueño. Puede ser una pesadilla y la persona nunca termina el sueño.
Pero la regresión, como está en un espacio más controlado y protegido, la persona puede continuar el sueño que lo olvida o que no lo termina porque despierta. Entonces, completa esa experiencia. De hecho, el sueño, cuando tenemos sueño, estamos tratando de completar, reparar, terminar una experiencia que está inconclusa. Entonces, con esta hija que Catalina perdió, probablemente hay necesidad de reparar algo que aún no está resuelto. Y claro que la terapia regresiva es una gran herramienta para hacer eso. Claro, sí, yo creo que te va a ayudar mucho una regresión. Sí. Aquí dice Brenda, dice, Brenda dice, he llamado este en vivo lejos, es el más interesante y el mejor que he presenciado. Muchas gracias por eso. Gracias, Aquí hay Brenda. una pregunta también de Chiloé, mira, también te mandan saludos de Chiloé. Pregunta nuevamente cuál es tu Instagram y tu página para que la recuerdes, por favor, Francisco. Ya, el Instagram es Trabajador de la Luz, todo junto, Trabajador de la Luz. La página es www.trabajadoredelaluz.cl y mi correo es el trabajadordelaluz@gmail.com. Muy bien. Cualquiera de esos medios me pueden ubicar. Bueno, ya estamos en la hora, estuvimos una hora en el vivo, se pasa la hora, pero súper rápido porque realmente fue todo súper interesante, todo lo que nos comentaste, Francisco, todo lo que conversamos, así que te agradezco mucho todo lo que nos iluminaste en muchas cosas hoy día. Y bueno, y también las personas que están interesadas en tomar una terapia contigo de regresión o hacer la formación, te pueden ubicar por Instagram, Trabajador de la Luz. Yo también lo voy a dejar ahí escrito para que te puedan ubicar. Va a estar en el Instagram, te lo voy a compartir también para tu Instagram. Eh, Dice cariños también desde Playa del Carmen, México, también te mandan cariños de allá. Debe ser Eh, La Paloma o sí, el David, que tengo unos exalumnos que están allá. están allá. Sí. Dice, hagan más vivo, dice la Brenda. Vamos a hacer Así más. que, sí, Yo, yo, sí. yo... Dice, quedé, wow, gracias. Eh, vale, Jimena, podríamos hacer 10 vivos más porque te he hablado una pequeña parte de lo que es Sí, mi experiencia de terapia pasada. Hay muchos fenómenos, experiencias que no mencioné hoy día, que son muy sí, ricas y son frecuentes en las regresiones, en la terapia de vidas pasadas. Eh, sí, entonces, podría hablar mucho rato, pero creo que lo aburriría. Yo esto me apasiona. Quiero darte las sí. gracias a ti, Jimena, por permitirme esta oportunidad de comunicar mi experiencia, de entregar lo que sé. Eh, y ha sido un honor estar acá, responder tus preguntas y responder las preguntas que se han conectado, que no alcanzo a ver cuánta gente se conectó, pero los que sean, aunque hubiera ido una, No eso hubo ya vale la varias. pena. Sí. Así que sí, me preguntan si las regresiones son presenciales, si estás en Santiago, ¿dónde atiendes? Estoy en Santiago, en el barrio Villavista, cerca del Metro Salvador. A mí me gusta hacer revisiones presenciales. Si la persona está en Santiago, la motivo a que venga a la consulta. Pero si la Sí, persona no puede venir por cualquier razón, no se puede desplazar, aunque esté en Santiago, o está en un lugar ajeno, en cualquier parte del mundo, se pueden hacer revisiones online y son muy efectivas, son igual de efectivas que presenciales. Solo que tienen otro maravilloso. color, digamos, otro sabor. A mí me gusta como la presencia, pero eso es Sí, una cosa muy particular mía. He hecho reuniones con gente en Chiloé, con gente en Canadá, en gente en Europa y les sirve igual, sacan los mismos beneficios. Entonces, sí, afortunadamente esto del Internet nos está ayudando mucho. así es. Nos ayudó mucho también. Esa fue como las cosas buenas del COVID. Mm. Bueno, gracias Francisco por todo lo que nos entregaste y bueno, veamos si podemos repetir este vivo que fue realmente maravilloso. Aprendimos muchísimo, nos ampliaste también mucho la visión de la vida anterior, de esta vida, de los maestros, muy interesante. Yo creo que, como tú dices, nos quedan muchos temas como para conversar, pero ya se irán a dar. Así que, bueno, mucho éxito también en todo.
que te vaya muy bien y gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a las preguntas que estuvieron muy buenas también, así que muchas gracias. Gracias, Gracias, Francisco. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti, Que estés Jimena. muy bien. Nos vemos, nos vemos. Abracitos. Chao. Linda noche. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias igual para ti.